Este- esta última sesión la vamos a dedicar a la parte de acotado, personalizar las cotas, los estilos de líneas y vamos a navegar un poco pues por el tema de la creación de plantillas como una manera de poder transferir la información de proyectos que ya puedan tener desarrollados o avanzados para que no tengan que comenzar de cero, pero lo importante es que muchos de esos aspectos se pueden personalizar acorde como a nuestro estilo y yo creería que por encima del estilo nuestro particular están las normas al respecto. En eso pues digamos que Autodex es muy cuidadosa de vigilar por el cumplimiento o a inscribirse a una norma y estas cumplen con la de la Asociación Americana del Instituto Americano de Arquitectos, entonces es importante mantenerlas, aunque yo personalmente pues difiero un poco en algunos aspectos porque pues me parecen algo grande los textos, de los rótulos, que ya estuvimos viendo cómo trabajarlos, en fin. Entonces, pues bienvenidos a este live. Me gustaría que me reportaran cómo me están escuchando. Espero que bien. Ya voy a compartirles mi pantalla. Listo, aquí está. Ya me confirman entonces, por favor, que por medio del chat puede ser. Listo, gracias a todos, gracias, muy amables por su reporte. Aquí puedo verlo, lo mismo también pueden hacerme preguntas. Tratemos de darle un poquito de dinámica. Si hay algo que les interese, pues denle. Vamos a tratar de ver cómo podemos ponernos al día y tratar de hacer esto algo pues como agradable. Entonces, en primer lugar, pues el punto de partida suele ser más que un proyecto que ya haya iniciado, una plantilla o iniciar un proyecto nuevo con una plantilla determinada. Eso sigue un poco como la filosofía de todo lo que se hace con Revit. Lo de hecho, los muros o las familias de sistema normalmente creamos partiendo de una que ya existe. No se puede arrancar un muro de la nada, por eso pues se llaman familias de sistema y es una de sus características. En este caso, las plantillas sí pueden arrancarse desde cero. Yo puedo decir que quiero hacer una nueva, un nuevo proyecto, pero basado en una nueva plantilla, no tanto acá, sino que cuando yo voy a comenzar aquí, es que le digo, arranco como nuevo proyecto, pero aquí le diría que lo que quiero hacer es una plantilla, ¿ya? Pero igual, no tengo ningún problema en decir que quiero hacer un nuevo proyecto, ¿sí? Y decir que quiero arrancar con una ya plantilla de base, en este caso podemos escoger una arquitectónica, como plantilla de base. ¿Ustedes no se han preguntado acaso por qué razón existe plantilla arquitectónica y estructural en Revit? Eso puede tener su sentido dentro de un flujo de trabajo BIM, en donde la idea es, o digamos que cuando uno está comenzando los proyectos como arquitecto, uno quiere trabajar un poco más libre, como desligado de entrada de los compromisos técnicos que implica seleccionar un muro para emplearlo dentro de una parte del proyecto. Entonces al principio puede ser que yo quiera empezar trabajando muy libre, muy suelto, sin estar más que preocupado por una espacialidad y una idea y ya posteriormente pues pueda ir elevando el nivel de desarrollo del proyecto y ya llega un punto tal en que ya me vería casi que obligado a reiniciar el proyecto de una forma más técnica. Esa fase es muy interesante, que vale la pena recalcarla y que creería yo que debiera pasar con los proyectos arquitectónicos contemporáneos, y es que hablemos de una etapa de optimización del diseño basado en la técnica de construcción. Ahí les dejo un poco esa inquietud porque la idea alrededor del tema es que yo, a pesar de que debo ser muy libre en la parte creativa, en algún momento dado tengo que ajustarme a los requerimientos o necesidades de la industria, ¿sí? Para poder llevar a cabo la construcción del proyecto. Bueno, entonces, una vez arrancado, aquí usé una plantilla arquitectónica original de Revit. Yo quisiera empezar por ajustar las unidades. Esto es importante, esta parte que se viene acá, cuando aparece unidades, dice disciplina común, hace referencia a que estas unidades de medidas que hay acá son comunes a la mayoría de las disciplinas que Revit abarca. Si desplegamos acá, pues tendríamos la posibilidad de hacer ajustes más específicos en las unidades de cada disciplina y es así como esto se crece un montón, dependiendo entonces siempre el objetivo. El mundo de BIM depende mucho de para qué vamos a usar el modelo, o qué se va a hacer con él al final, qué análisis, qué información se va a extraer de él. Eso marca mucho la manera en que debemos modelar o preparar una determinada información para poder llevar a cabo el modelo. Entonces eso es algo importante que debemos tener en cuenta, pero por ahora vamos a meternos únicamente con las unidades generales. A mí me gusta obviamente trabajar en metros, eso suele ser lo más común. Voy a darle 2 decimales. El símbolo no es necesario en la longitud porque está muy claro pues,
El área también me gustaría darle un par de decimales. Para área sí es necesario que aparezca el símbolo, de hecho ya lo está por defecto como opción. Entonces eso es un elemento importante. Lo siguiente es los grados, los ángulos. Quiero manejarlos y en esa unidad está bien. Lo siguiente es trabajar con la moneda, currency. La moneda es importante porque permite que ustedes tengan claro en qué unidad monetaria van a estar entrando la información. Eso es muy común y aquí sí debe ir el símbolo. Es muy común que tengamos que hacerlo cuando ya estemos agregando tablas de planificación para poder que se entienda los valores que estemos manejando. Entonces ahí tenemos que tener algo de cuidado. Entonces colocamos el símbolo, decimos OK, pasamos a la unidad de masa, de la densidad de la masa. Está bien expresada así, me parece a mí. Perdón un segundito. Entonces esa unidad está bien, está correcta. Lo que debemos cambiar, sobre todo aquí, sería esta que se llama slope o pendiente. La pendiente sí es mejor expresarla en porcentaje, que es lo que solemos hacer en este momento. Entonces, esa debe ir en porcentaje, es muy sencillo. Despliegan acá y deciden porcentaje y 2 decimales. Y miren que el símbolo es el adecuado. Listo, entonces vamos a colocar ahí un segundo acá, listo. Bien, ok, decimos listo acá. Luego, bueno, aparece velocidad, está bien en kilómetros por hora. Antes en los Revit, las versiones anteriores no nos aparecía velocidad, ya está apareciendo el tiempo en segundos, o sea que podemos dejar por acá ok. Entonces esto, lo que yo estoy haciendo, el concepto de plantilla básicamente en términos generales es todo lo que tenemos que hacer una y otra vez que iniciamos proyectos, esos ajustes. Al principio cuando nos familiarizamos con Revit debemos es como trabajar e ir tomando nota de lo que hacemos siempre o tenemos que ajustar y que deseamos no tener que repetirlo. Entonces eso sería pues como importante. Yo particularmente prefiero trabajar con Revit en inglés. Hoy en día los cursos se han popularizado mucho, la gente quiere en español, pero es bueno, es fácil cambiarlo, pero a mí me parece que en inglés pues hay más información todavía que en español, a pesar de los esfuerzos que ha hecho Autodesk muy buenos para equilibrar como el help o la ayuda en español. Bueno, lo siguiente pues sería ponernos a cambiar acá los nombres de los niveles. Los nombres de los niveles, entonces la idea sería seleccionar acá simplemente nivel 1 y aquí nos aparece la posibilidad, bueno, se me fue un carácter que no era, decir acá, me aparece una ayuda, me está pidiendo que quiero renombrarlo, las vistas correspondientes. Las vistas correspondientes en este caso son las de ceiling o de cielo falso, que son simplemente, como saben, un nivel de vista como lo suficiente. Entonces, vamos a decirle nivel 2 y hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces ya quedaría como que esa parte lista y queremos renombrar las vistas correspondientes y ahí tenemos lo mismo con las vistas de elevaciones y todo lo que estemos creando lo podemos ir ajustando de esta manera. Bueno, para poder entonces ajustar el tema del acotado y las etiquetas y todo este tipo de cosas, pues a pesar de que es una plantilla, dibujemos o más bien modelemos, ahí me corrijo yo mismo. Yo siempre que espero que ustedes tengan en cuenta que el tema del modelado debe primar sobre el dibujo, a pesar de que cierto porcentaje de dibujo existe en los proyectos. Es innegable que en algún momento tenemos que recurrir a las 2 dimensiones a través de ciertos trucos como regiones o patrones de achurado, pero en realidad el 90% del proyecto debe estar modelado en masas, en elementos que representen la materialidad del proyecto. Entonces yo lo que hago es dibujar pues, o modelar estos muros más bien y colocarlos pues en el centro de atención. Recuerden que si prenden el bombillito pueden ver acá el Project Base Point y el Survey Point, que siempre son vitales a la hora de referenciar los proyectos. Nosotros tenemos en nuestros sitios web algunos videos que les puede ayudar a estudiar ese concepto. Siempre recomiendo ubicar los proyectos adecuadamente y en acuerdo
con un constructor o con el constructor del proyecto. Así en las etapas tempranas, hoy la mayoría de arquitectos trabajan en oficinas de arquitectura, pueden aprovechar pues, eso como una ventaja para entrar en contacto con los constructores y definir el project base point del proyecto más adecuado. No siempre es el cruce de los dos ejes iniciales, sino que muchas veces puede ser más conveniente otro lugar dada el lote del proyecto. Entonces eso puede ser pues como importante. Bueno, lo siguiente es que la parte de anotaciones, al igual como la mayoría de cosas en Revit, pues también es una tipología que permite cuadrar las dimensiones y personalizarlas y nombrarlas, y están agrupadas por categoría de cotas que están usando. En este caso dice alineado, lineal y angular. Luego dice radial, diámetro, longitud de arco y todo este tipo de cosas. Entonces yo tengo en acotado alineado, ¿sí? Aparece el estilo. Si yo quiero activar y colocar una cota, entonces ya pues el menú contextual se adapta a este tipo de acotado y me aparece a mí acá en propiedades el tipo de acotado que voy a hacer. Entonces aquí en Edit Type, si me meto allí, aparece lo que me refuerza más el concepto de que esto es como una familia de sistema, y dice Family, el nombre, y se llama System Family Linear Dimension Style. Esto pues realmente no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el nombre del estilo del acotado que queramos usar, ¿cierto? Entonces aparece 3 milímetros, a mí me parece algo grande ese tamaño de fuente o de texto, yo lo prefiero renombrar, y para no dejarlo, está la opción de duplicar, lo cual me dejaría este estilo de acotado intacto, original como está, pero quizás en los primeros momentos, pues sin ser un tema grave, si lo dañan, vuelven y comienzan con otra plantilla desde cero, pero puede ser que lo dejen como duplicado para luego purgarlo o retirarlo del proyecto, que eso también es importante. Recuerden ustedes siempre que la plantilla, la recomendación es que el peso de esa plantilla, una vez terminen, sea el mínimo posible. Plantilla, piensen que es como algo que ustedes tienen que cargar, y obviamente mientras menos carguen es mejor, pero necesitan un mínimo de elementos, pero los mínimamente necesarios según el destino que ustedes vayan. Es como la maleta de viaje, que siempre uso el mismo ejemplo, pero yo en esa maleta yo solo cargo lo que necesito. Entonces traten de precisar más bien qué es lo que requieren y creen una librería de familias externa, una serie de carpetas o plantillas perfiladas según las categorías de proyectos que van a desarrollar. Tienen que mirarse a sí mismos dentro de los procesos que adelanten en sus compañías, cuáles son las tipologías recurrentes de proyectos que suelen ejecutar, para que solamente tengan según por tipología. Ya sabemos que cambiaban bastante un edificio de vivienda de interés social a un edificio comercial por los tipos de perfilerías en ventanas, en puertas, en materiales aplicados, en tipos de pisos. Entonces yo no tengo la necesidad de en un proyecto comercial tener un cierto tipo de pisos o de acabados que se usan en otro tipo de proyectos. Bueno, entonces aquí aparece el estilo o familia que vamos a editar. Lo primero sería, ensayemos entonces duplicándola, y vamos a llamarla, puede ser lineal, vamos a pasarlo a español, vamos a decirle 2.5 milímetros. Esto que estoy haciendo acá de nombrar las cosas no es algo que ustedes, la recomendación que deban hacer como a la ligera. Es decir, deben pensar y protocolizar la forma en que nombran las cosas. De esa manera el estilo general de hacerlo siempre va a ser el mismo y van a poder crecer en él. Entonces tendrían que pensar en una estrategia para el nombrado y protocolizarlo. Y pues a veces es bueno seguir ejemplos. En este caso la referencia es Autodesk y decimos que el estilo lineal, por el tipo de cota que estamos colocando, la altura del texto y la fuente. Eso, el ideal es que describan esto y lo pongan como una especie de fórmula de nombrado. Listo. Bien, entonces ya estando ahí, ya estamos seguros pues que el elemento no va a cambiarnos. Entonces en este momento, para poder ir viendo qué efectos causan los cambios que vamos a hacer, voy a decir que ok. Entonces ya el estilo de acotado que voy a hacer es este, y me voy a tomar la tarea de colocar unas cuantas cotas. Observen algo, con solo acercarme al muro, nótese que la cota toma el eje del muro. En ciertas fases de proyecto es interesante que así suceda, ¿cierto? Que yo, digamos, en un principio esté sacando unos planos para trazar unos ejes para un replanteo o una cosa, puede ser útil dependiendo del momento, insisto, pero
En este caso sería mejor pensar de otra manera, a pesar de que esto no es que esté mal, pero miren, si yo puedo acotar así, si puedo tomar este aquí, entonces si yo me acerco, trato de cambiar, pues es más difícil poder lograrlo, a menos que yo empiece a presionar la tecla Tab de su teclado, ¿sí? Se paran allí, presionan Tab o cercano al siguiente elemento Tab y él salta a él, entonces ya ahí sí pudiera tomar una cota de referencia como con relación a este elemento. Pero sería un poco engorroso estar teniendo que teclear Tab todo el tiempo para poder cambiar de elemento seleccionado. En otras palabras, para la arquitectura que trabajamos es con la espacialidad. Debemos pensar más bien en ajustar el acotado a que siempre tome como referencia las caras de los muros acabadas, terminadas. Por eso entonces también cobra mucha importancia que ustedes creen muros con espesores reales, ¿sí? A pesar de que en etapas tempranas pues yo no necesito definir muros o que esté discutiendo de entrada si va a usar un muro con el ladrillo a la vista o adentro muros con algún tipo de especificación especial o particular que me complicaría mucho la parte creativa. Estaría muy forzado a estar pensando más en cambiar de muros que en estar concentrado en cumplir un programa y una función y a su vez lograr como que el espacio arquitectónico tenga aquello que estamos buscando. Entonces, para eso vamos aquí a Manage o Gestionar en los que tienen Revit en español y vamos a ajustes adicionales y buscamos por acá en la parte inferior algo que se llama dimensiones temporales. Las dimensiones temporales son estas cotas que aparecen cuando seleccionamos así. Esto que va a hacer sobre todo es para poder estar controlando como los espacios. Miren que me está dando la información esa eje. Yo con eso termino controlando dimensión también porque a veces puedo convertir esas cotas temporales en definitivas, ¿cierto? Pero aquí, en cuanto al acotado en particular, lo que tengo que hacer es cambiarla aquí en las opciones del comando. Recordemos cómo funciona esto. Esta línea que hay acá justo debajo del menú contextual se conoce como la barra de opciones del comando activo. O sea, activo el comando line y aquí están las opciones de ese comando en particular. Lo mismo que cuando activo un muro, esta línea cambia y me da las opciones del comando activo. Entonces yo realmente para si es solo acotado debo escoger acá si quiero acotar en alguna de estas posibilidades y ya bien saben ustedes que la cara de los muros se hace referencia a la cara más externa y la cara del núcleo del muro hace referencia a las caras del elemento que tiene la función estructural dentro del muro. ¿De acuerdo? Entonces es bien interesante esto porque eso ya bien saben ustedes que cuando uno va a acotar un plano lo primero que tiene que pensar es el objetivo de ese plano. A qué momento del proyecto está, de la construcción del proyecto está dirigido para que la información sea realmente pertinente y eficaz, pues es que no pongan a la hora y a sacar calculadoras, a descontar espesores. Sí, debemos, cuando un proyecto ya está lo suficientemente desarrollado como para construirse, debe tener los muros adecuados, con los materiales adecuados y con la extensión correcta y la altura correcta en cuanto a la técnica constructiva. Y ahí está la esencia de BIM. Así se crean modelos de BIM que puedan servir. Pero siempre tienen que pensar ustedes en el objetivo máximo de que se va a llevar el modelo. Si el modelo que se va a hacer es solamente un modelo para evaluar una volumetría o definir unas áreas, yo no tengo que preocuparme tanto por la materialidad del proyecto. Diferente si yo tengo el compromiso de desarrollar el proyecto a un nivel constructivo, es mejor que se definan todas las características y materiales involucrados en las etapas de diseño y desarrollo del proyecto. Entonces aquí simplemente cambiando eso, pues ya de wall center line a wall faces, pues ya solucionado el problema, ya no tengo que presionar nada y simplemente pues puedo dedicarme a hacer esto. Pero este tema realmente no me soluciona el tema de las cotas temporales que me pueden servir a mí para definir los espacios, ¿sí? Ahí estoy dando 4 metros, pero entre ejes. Pero si yo quisiera 4 metros exactos entre cara del muro y la parte de arriba, sin tener que estar acotándolos, porque si yo lo acoto, pues miren lo fácil que es. También hago acá, y allí está 4 metros exactos, pero después medio
Si quiero un valor exacto, simplemente pues lo haría así, pero tendría que construir la cota, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería más bien que ustedes vuelvan aquí a Manage, gestionar, ajustes adicionales y busquen este comando que se llama dimensiones temporales. Las dimensiones temporales, ya vimos cuáles son, entonces yo puedo escoger que ellas sean referenciadas, como está acá, a las líneas de centro de los muros. En este caso las quiero en las caras del muro. Si las quisiera en las caras del núcleo del muro, pudiera escoger estas caras que tengo acá seleccionadas me van a permitir saber las dimensiones de cada espacio finalmente acorde a los materiales, y posteriormente cuando yo esté elevando el nivel de desarrollo del proyecto, si lo tengo bien modelado con muros genéricos, después puedo empezar a convertirlo sin que se altere demasiado las dimensiones del proyecto y puedo tener un control ya más preciso sobre los espacios y cómo se generan a través de los materiales que lo encierran. Entonces voy a dejarlo ahí. Quisiera cambiar también estas son las dimensiones temporales asociadas a familias como puertas y ventanas. En este caso está queriéndome dar la ubicación del elemento al eje del elemento como tal, al centro de la ventana, al centro del vano, de los vanos de ventanas y puertas. Yo más bien quiero que en este caso vaya a lo que se llama openings, o lo que denomina openings en inglés, que puede tomarse como jambas, como carteras, bueno, no sé qué otros nombres podamos tener aquí en nuestro medio, pero según la región tienen nombres diferentes. A los laterales del vano, bueno, voy a dejarlo allí. Entonces ya observen ustedes que yo selecciono acá y ya ahí sí tengo un control sobre esto. Si quieren ver una dimensión siguiente, pueden hacer un clic sobre la bolita de, de arrastre de la cota temporal y ella salta en los ejes posibles que tiene cerca. Yo lo quiero con el de afuera y ahí está, ahí tengo mi medida de control. Es más, con este botón lo puedo convertir en un acotado definitivo. Bueno, entonces metámonos un poquito más como con la parte estética. Si ven, acá a mí me parece que de todas formas hay mucha distancia entre la cota y la línea de la dimensión. Recuerden que lo que es todo acotado y textos es lo que se afecta. Acotado, textos, regiones de sombreado, patrones de achurado, se afectan por la escala. Esos elementos son por la escala de dibujo. Y ya cuando hablamos de dibujo en este caso es porque esto se va a ir a un plano de 2 dimensiones. Entonces, si yo cambio aquí la escala, pues obviamente se afecta el tamaño del texto y todos los valores de los parámetros que lo asocian en cuanto a la posición. Entonces, en primer lugar, pues que usamos inicialmente, incluso puede servirnos para parametrizar. Miren que si aquí hay cuando seleccionan este grupo de cotas que hicimos de forma continua, que esa es la primera base para relacionarlo un poco con AutoCAD, para los usuarios pues que aún están en ese programa, aquí está EQ de equal, entonces está con un slash que lo atraviesa, backslash, entonces yo más bien voy a hacer clic y ahí lo que he hecho es decirle que estas 3 cotas son de igual valor y miren que me afectó la geometría y eso ya lo volvió paramétrico. No importa qué tanto cambie yo, ya tengo aquí una condición que Revit insiste en respetarme y es que estos 3 elementos entre ejes tienen la misma distancia. Entonces ahí, pues bueno, es bien importante el concepto de trabajar de esta manera y estar acotando con relación al eje de los elementos para que los espacios internos o se puedan distribuir de forma equitativa. Y incluso si alguno de los muros fuese de un grosor diferente, al estar a la línea de eje del muro, entonces él haría los cálculos respectivos y mantiene el centro y me divide los espacios de igual manera. Si un espacio quede más pequeño, porque tiene un muro más grueso. Entonces, estamos en estas. Esto que ven acá, pues bueno, si quieren ver el valor, no es sino que con el botón derecho, eso es lo que me estás preguntando acá, Leonardo. ¿Cómo se deja? Simplemente seleccionan acá y con botón derecho, miren que aquí aparece resaltado EQ Display. Entonces, si hacen clic ahí, ya está mostrando la medida. ¿Listo? Y sigue respetando la condición de parametrismo. Como este está seleccionada, entonces me está mostrando el valor como resaltado, pero si lo suelto, sigue mostrándome el valor respectivo. Incluso yo creo que puede uno tener control sobre la cota total si me pongo aquí en el medio. Vamos a hacer un clic ahí.
otro más, y si están ambas sobre el medio, pues voy a poder controlar, como ese esparmirista está diciéndome que hay 24 metros, lo cual es absolutamente razonable con el valor interno o la división en 3 de a 8 metros. Entonces tendría pues un control del espacio. Ahí donde les mencionaba yo que una de las fases que podemos emplear se podría denominar como un cierto parametrismo de la arquitectura y cierta optimización hacia la técnica constructiva para los que trabajan en compañías que desarrollan proyectos con sistemas industrializados. Eso sería muy interesante. Esto es todo un mundo de los parámetros, pero también hay un montón de recomendaciones al respecto. Un tip más, si ustedes llegan acá y quieren borrar esta cota, Revit va a sacar esta alerta, ¿sí? Donde nos dice que la dimensión restringida de igualdad ha sido borrada, pero que los elementos van a permanecer restringidos. Hay una forma inicial que le ofrece para quitar esa restricción, porque yo aquí pudiera seguir intentando mover y esos elementos me siguen queriendo mantener su relación o su igualdad. Entonces tendría que decirle que unconstrained, bueno, no encuentro una palabra única para eh, castiza que permita reemplazar esta en inglés, pero sería quitar la restricción. Esto restringe o sin restricción, ¿sí? Entonces si yo aplico esto la quito, pero si la dejo, pues ahí sigue con la misma restricción. Mire, ya no está la cota, pero cada que toco un elemento que puede afectar la dimensión entre ellos, aparece bien. Antes si lo muevo acá, él sigue conservando la restricción de igualdad. Si la quieren quitar, entonces ya tendrían que venir aquí a la parte inferior izquierda del área de modelado, donde está la escala. Miren, observen que todos estos comandos son básicamente orientados hacia cosas o a cómo vemos los componentes del proyecto, o cómo vemos el proyecto, o qué vemos del proyecto. Y entre esos aparece este que es, miren, yo siempre me enfoco en que se detengan un momento en pensar en los iconos, ¿no? El icono que hay allí es un icono que muestra una cota y tiene un candadito, y eso pues lo podemos interpretar como una restricción a una dimensión. Entonces si yo aplico esto, él me lleva a un entorno distinto, pone un cuadro, un marco alrededor del área del modelo, dice revelar o mostrar las restricciones, y ahí aparecen estas las cuales pudiera borrar, y ahí ya recupero la posibilidad de cambiar dimensiones a los diferentes espacios de mi proyecto. ¿De acuerdo? Voy a presionar control Z para devolverme y voy a apagar esto acá. Vamos a darle más devolvernos. También pueden devolverse no solo con control Z, sino acá. Esto es muy interesante, ¿sí? Entonces yo puedo volverme aquí al punto en que yo había borrado el acotado, y ahí estoy. Puedo volverme, este control de avance y retroceso es muy útil porque puedo volverme hasta un momento en particular del proyecto. Bueno, entonces, listo, superado pues un poco como el tema. Resulta que esta forma de acotar es muy importante, pero aquí en el estilo de acotado, ¿sí? Voy a verificar con qué estilo de acotado se hizo. ¿Ya? Entonces yo tengo lineal 2.5 milímetros. Ahora voy a detenerme entonces en las propiedades. Voy a decir editar la tipología y voy a empezar a mostrarles como las variaciones y los ajustes que podemos hacer. En primer lugar dice, tipología de encadenamiento del dimensionado. Eso no recuerdo cómo lo tradujeron en español, pero es encadenar el dimensionamiento, tiene que ver con el método de acotado continuo que se está siguiendo acá. Aquí ven que dice continuous. Yo puedo escoger entre otros dos. Uno muy interesante es baseline o línea base. Si yo cambio esto, estoy afectando a todas las cotas que se hicieron bajo este nombre, esta tipología que denominé lineal 2.5 milímetros Arial. Si hago OK, entonces inmediatamente todas las cotas se ven afectadas por eso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo intento acotar otra vez, yo aquí tengo estos espacios, pero si yo sigo colocando cotas, entonces él sigue usándome el mismo criterio de colocarme estas cotas de forma de línea base. Y entonces se vuelve a veces un poco engorroso el tema. Él toma la primera como la línea base y la siguiente. A pesar de que este sistema acotado tiene su objetivo, ¿sí? No es muy usado. Realmente en el mundo del diseño de proyectos arquitectónicos no es muy usado este tipo de acotado.
pero tal vez por desconocimiento diría yo, porque miren la funcionalidad. Si yo hago un acotado continuo como el que tenía anteriormente, vamos a volver a él, que es muy fácil, no es sino ir aquí Edit Type, no, bueno, hay que seleccionarlo primero, ¿no? Entonces digo Edit Type y vuelvo a continuo, no pasa nada, yo puedo regresar en cualquier momento. Si estoy acá, entonces el objetivo de ese acotado que estábamos viendo, el de línea base o baseline, es que, miren, si yo estoy haciendo el replanteo para ubicar estos ejes del proyecto, supongamos que esos son, si yo me equivoco en este eje, por decir algo, en la ubicación de este eje, entonces también automáticamente me equivoqué en este y automáticamente me equivoqué en este, porque el error es acumulativo, se acumula. Lo que yo me equivoqué en una medida se lo sigo trasladando a las siguientes. Mientras que si en el sistema de tipo línea de base, ¿sí? Vengo acá y selecciono y digo Edit Type, cambio a línea base, entonces yo aquí si me equivoqué en esta medida, pues si hice las demás bien, el problema se corrige mucho más fácil que tener que enfrentarme a una situación en donde he acumulado errores en todos los ejes de mi proyecto. Entonces, porque todo está con base en esta línea inicial y me permite tener una única referencia y si me equivoco en esta, pues no me equivoqué en esta ni en esta. Bien, entonces eso es bastante útil. Entonces, en este caso, cuando yo veo las cosas de esta manera, lo que únicamente que se me ocurre es decir que quiero duplicar el estilo de acotado, es decir, edit type, y duplicarlo y colocarle aquí una última indicación que diga cómo es el tipo de acotado que estoy empleando. Entonces ya me queda como baseline y tengo dos estilos de acotados. Yo ya sé que este está el lineal 2.5 milímetros, que pues pudiera colocarle continuo, pero pues ya yo soy de los que cuando son únicamente dos opciones, no es necesario colocarle el nombre a las dos, sino que con una es una y la otra pues tiene que ser la siguiente. No hay más remedio. Entonces puede quedar así. Si paso a esta, pues sigue igual porque recuerden que esta la usé para crear la de línea base, o sea que ya me veo obligado a cambiar esta a continuo. Pero ya es diferente, yo ya no tengo que hacer ningún cambio, o sea, ya pueden coexistir los dos sistemas. Este es de línea continua y también puedo crear el otro sistema. Entonces vengo bueno, aquí me salió la música que no estoy oyendo. Entonces me sale la posibilidad de colocar los dos sistemas. Entonces, bueno, quiero colocar otra línea lineal. Bueno, no va a grabar por ahora. Y le digo que quiero esta vez hacer una tipo de línea base. Entonces, yo sí puedo decirle que quiero a eje del muro. Y me vengo acotando mi línea base. Esta es la continua. A ver si me vengo del otro lado. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí tengo los dos tipos de acotados coexistiendo. Ya no me veo en la dificultad de cambiar uno y otro. Es más, y puedo hacerlo con los dos y me queda casi que un mecanismo de control. Esta sería la misma. Entonces, a lo mejor esta cota la quiero quitar. ¿Y cómo quito algo que haya acotado? Digamos, en AutoCAD no hay más remedio que volver a comenzar, ¿de acuerdo? Pero acá lo único que deben hacer es seleccionar la cadena de cotas y escoger esta opción que se llama Edit Witness Line, perdón. Entonces lo único que tengo que hacer es volver a escoger la línea seleccionada como base para el proceso y volverla a tocar y eso ya me suelta la cota que tengo ahí. Y ahora para terminar tengo que hacer clic en vacío. Es la única manera. Entonces ahí tengo yo los dos tipos de cotas e incluso puedo llegar a hacer algo así y me pueden quedar tranquilamente los valores. Entonces ya sé que esta primera, la siguiente hay 8, pero verifico con 16. Y esta, la siguiente hay 8, pero verifico con 24. Entonces voy como muy a la fija con el tema. Pero insisto, esto sobre todo es para definir los momentos iniciales. Aunque lo que acabo de hacer de duplicar los estilos de acotado, se los recomiendo que lo hagan es al final de la edición de todas estas opciones que hay acá.
¿Por qué? Porque miren todo lo que podemos cambiar de un estilo de acotado. De aquí para abajo tenemos muchas opciones y yo no quisiera tener que repetir estas opciones. Ya las voy a tener que repetir bastante en los estilos de acotado. Es decir, en esto que estoy haciendo, esto que estoy cambiando, va a tener que aplicarse para lineal, angular, radial, diámetro, longitud de arco. Incluso tengo que meterme también con estas etiquetas de los spots de elevación, de coordenadas, de pendiente. Todo ese tipo de cosas tengo que entrar a modificarlos porque yo lo estoy, probablemente no ninguno tenga un tamaño de texto de fuente de 2.5 milímetros y no hay un único valor que yo cambie que pueda resultar así. Eso aparentemente suena más engorroso que AutoCAD y probablemente lo sea en principio, pero es solo una vez que lo hacemos. Si lo hacemos en una plantilla, esto ya quedará eh, para todos los proyectos que comencemos. Entonces, pues primero que le agrego un montón de valor ahí al proyecto porque tengo mucho control, mucha posibilidad de acotar diferente, entonces es muy útil. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vuelvo acá. Esta vez voy a cambiar a simplemente Arial y si continuemos. Luego aquí dice algo que se llama Leader Type y Leader Tickmark y este otro que es Show Leader o en Text Move. Estos trabajan como juntos. Voy a mostrarles qué hace para entenderlo mejor. Si yo tengo aquí una cota, miren que con solo seleccionarlo aparece bajo el texto de la cota aparece un puntico que permite que yo lo arrastre de allí y en el momento en que lo arrastro él me despliega un arco que me permite mantener como clarificado esa dimensión. Esto es muy útil cuando yo estoy acotando como elementos donde las cotas las líneas de extensión que suelen ser estas son muy estrechas. Supongamos una situación, vamos aquí voy a removerla, constraint, voy a dejarlo ahí, listo, voy a quitar todo y voy a acotar y voy a decir entre caras del muro. Entonces voy a decir wall faces y me vengo aquí y hago esto. Bien. Esto se me quedó con baseline, voy a pasarlo a Arial, listo. Entonces ahí está. Entonces miren, a mí me aparece este valor y supongamos pues que yo tengo otras cotas encima, entonces yo pues lo puedo tocar y alejar y me muestra la línea de arco como tal. Estando ahí, pues puedo decir que no quiero un arco, sino que quiero una línea y cuando yo determino como una línea, él me aparece algo que me da shoulder length, como longitud del hombro. Esa longitud del hombro es un valor que yo debo darle porque una línea de extensión desde donde se encontraba la cota hacia su nueva posición remata con esto. Estos 3 milímetros que acabo de darle corresponden a ese valor. Yo puedo hacer algo así y me está mostrando una cota. Entonces se ve como interesante pues poderlo ver así. Estos son los 3 milímetros relacionados con la longitud del hombro de la línea de extensión e incluso puedo agregarle algo más que esta se llama letter tick mark. Puedo colocarle ese tick mark es como la cabeza de flecha o el símbolo que queremos que nos indique de dónde proviene esa cota. Tenemos estas opciones, realmente pues son como más que suficientes. Aquí aparece esta M-Harrow Fillet 15 grados, eso le coloca esta flechita y quedamos como listos para hacerlo. Esto de todas formas existe la posibilidad de personalizarlo y ya luego miraremos cómo podemos cambiar lo mismo que las barras inclinadas que marcan como el punto y todo lo demás que controla pues en realidad las cotas, todo eso podemos llegar a ajustarlo. Por eso es importante que apliquemos esto en las plantillas con el propósito de que no tengamos que repetirlo muchas veces. Luego digo edit type. Aparece Show Leader o en Text Move. Bueno, esto es diciendo que cuando queremos que nos muestre el estilo, ¿sí? Cuando movemos el texto, cómo queremos que nos lo muestre. Entonces, cuando se away from origin es como desde el origen. Si yo hago esto, pues él me va a mostrar, vamos a ponerlo como un poco más acá para cambiar ese valor al siguiente, aquí beyond. Entonces, depende de la situación, entonces él nos coloca la posición del texto, la flecha, según ese estilo que determinemos. Bueno.
Luego aparece este tick mark es diferente a este. Sí, este tick mark está haciendo referencia a la cota completa, es decir, a este. A mí me parece que esto debe tener el tamaño del texto, como lo tenía antes 3 milímetros, porque más allá se ve bastante grande. Pero vemos que no hay un tick mark de menor tamaño. Sí, hay otros elementos como pues punticos o triángulos, rellenos o cajitas de rellenas. Si yo escojo este, pues miren lo que hace. Pone una cajita ahí, bueno, eso no es muy usado, pero yo sí puedo escoger que pueda tener como más que mi diseño, el tamaño de los elementos más definido como los quiera. Para eso tengo que ir nuevamente a Manage o Gestionar, ir a Ajustes Adicionales y aquí abajo, arribita, de donde estuvimos ahora, en líneas temporales, están los arrowheads. Bien, entonces aquí en arrowhead yo puedo decir que quiero, es el mismo concepto de creación de familias, duplicar o renombrar. Listo. Entonces, por ejemplo, este que se llama diagonal 3 milímetros, yo lo voy a renombrar porque nunca más lo voy a usar y voy a decir que es diagonal 2.5 y le dejo el mismo esquema de nombrado milímetros. Ya le cambié por lo menos el nombre, ahora le cambié el valor y digo 2.5 milímetros y arrow style diagonal y digo ok. Y ya lo único que tengo que hacer es volver acá al estilo de acotado y en tick mark, ¿sí? Que ahí estaba fillet box, voy a cambiarlo a, ya me va a aparecer la diagonal de 2.5 milímetros. Aquí está, digo aplicar, ok, y ya tengo aquí ya ajustado. Yo normalmente no cambio tantos valores, pues puede que estos de tickmark sí, y lo que más me interesa enseguida es lo que van a ver con relación al tamaño del texto. Listo, entonces digo nuevamente edit type. Recuerden que hasta ahora solo hemos nombrado las cosas. Esto es un nombre más los elementos, apenas les estamos dando la dimensión que tienen. ¿De acuerdo? Bueno, luego, line weight hace referencia a lo que en la arquitectura denominamos el peso de las líneas. Es un concepto más arquitectónico que se mantiene dentro de el nombrado también que lo hacen acá los señores de Autodesk en Revit. El peso es el grosor de las líneas y los grosores de líneas en Revit tienen una numeración que van del 1 al 16, pero a su vez tienen un grosor físico con el cual se imprimen en PDFs o en plotters asociado a la escala. Por eso es que nunca ustedes tienen que ir a usar algo como en AutoCAD, como un LT Scale o un factor que multiplique los valores de las distintas parámetros para lograr obtener como un espesor de línea, digamos, que sea representativo de la función que está mostrando. Así que no más CTVs y ese tipo de archivos que acompañan los proyectos de AutoCAD, no es necesario. Aquí estos dos valores, el uno es la línea más delgada y la marca la está haciendo con una línea relativamente muy gruesa. Eso lo podemos ver acá cuando le damos grosor a las líneas acá, sobre todo en escalas pues mayores. Aquí me acerco mucho porque estoy en escala 1 en 50, pero si fuera 1 en 200, observen que ya el grosor de la línea prácticamente se duplicó. ¿Sí? Vuelvo a 1 en 50. Y no es que el modelo cambie es todo lo relacionado con el acotado. Entonces, cuando yo me voy a una escala como 1 en 200, el valor del grosor de esta línea aumentó, sigue siendo 4, pero para una escala 1 en 200. Eso nuevamente lo pueden apreciar acá en Manage o Gestionar, ajustes adicionales. Y miren que aquí hay como 3 comandos relacionados con lo que conforman las líneas en Revit. Una línea en Revit se puede denominar más bien un estilo de línea que se compone del calibre de la línea, el patrón de la línea y el color de la línea. ¿Sí? Yo puedo crear mis propios estilos y patrones y colores para conformar nuevos estilos de línea. Entonces, un estilo de línea pues tiene, miren, si yo me voy acá y despliego los estilos de línea, normalmente, bien, nosotros trabajamos con líneas gruesas, líneas de medio grosor y las thin line, que son las más delgadas. Entonces la línea dice que la thin line funciona con 1, las líneas de grosor medio con 3 y las gruesas con 5. Casi ninguna, la mayoría tienen 1, pero hay algunas otras líneas por ahí que cambian según como el momento.
Bien, entonces yo antes de entrar aquí puedo cambiar este valor y poner que la línea más delgada, pues no hay nada menos que 1, ¿cierto? Pero sí para las líneas más gruesas, y las líneas gruesas, pues pudiera decirle que en vez de 5 sea 6 o 7 o el que necesite. Bueno, pero venga, terminemos de entender el concepto de ese grosor de línea. Aquí ajustes adicionales y aquí está line weights, y en line weights está lo que les decía, líneas del 1 al 16 y el grosor es según la escala. Para que en un eventual caso que no tengan una escala que aparezca acá de impresión de los planos, porque estas son pues como las normalizadas que usa Autodesk, no aparece una muy común para nosotros que es la 1 en 75. Pues bien, él interpola y él ajusta entre estas dos esos valores. ¿Sí? Él coloca, puede ser 1.50 o 1 en 100 que se ve bien, también 1 en 75. Entonces estos valores son como de referencia realmente. Y cuando yo digo aquí crear, pues realmente no es que me deje crear un estilo libre de un estilo de cota, sino que este crear es como crear según yo quiera. Entonces no es muy útil, pues yo en este tiempo ya son bastantes años dándole Revit, nunca me he visto como la necesidad de cambiar esto. Sí he conocido de arquitectos que les ha mortificado un poco este tema, pero en realidad yo creo que tenemos que ser un poco, tener la mente un poco más abierta hacia estos nuevos paradigmas que plantea en su forma de representación la arquitectura de software BIM, porque estoy seguro que los otros programas que sirven a BIM también y son su eje central, pues seguro que también tienen cosas similares. Y no tiene mucho sentido quedarnos en el pasado, puesto que el tema de los calibres de línea siendo muy valioso en la representación, no, en última instancia no requiere ser tan riguroso porque hoy en día las ayudas de ver una sección tridimensional son muy sencillas de aplicar, mientras que en otras épocas una sección bidimensional solo podía dársele profundidad a través de calibres. Hoy en día lo verificamos con un modelo dinámico que podemos girar y mirar por donde queramos y hacer las secciones que nos parezcan importantes. Entonces, de esta forma, pues con el estilo de acotado y activando el thin line, pueden ver los efectos de cambiar estos valores de línea. Luego dice Dimension Line Extension. Este es una distancia que Revit coloca de la línea de dimensional, la línea de extensión, es decir, desde el punto de cota, o más bien del elemento que estoy acotando hacia el inicio de la línea de extensión, qué distancia hay. ¿Sí? Es decir, es este valor que tengo acá, el valor que está dando acá, también se puede ver afectado. Miren que son 3 milímetros, pero el elemento, en realidad este puntico está cogiendo este elemento de acá, por eso se ve como esa diferencia de distancias, porque no está cogiendo realmente nada acá, sino el vértice de este. Entonces, si pudiésemos medir, sería la longitud de 3 milímetros. Bien, entonces, pero yo prefiero en ese caso, pues normalmente no me gusta esa línea de extensión. Yo lo que hago es que determino que las líneas de testigo, como las denomina, no van fijadas no al elemento, sino fijadas a la línea de dimensión. Con este cambio, ya todo se retrae y viene a funcionar así. En arquitectura está bien hacerlo así porque realmente no hacemos nunca nada como tan pequeño como para que pueda sembrar dudas sobre el origen del acotado. En el mundo mecánico de acotar piezas mecánicas sí es muy importante porque pues hay detalles muy pequeños y entonces es necesario que la línea de extensión de la cota vaya lo más cerca posible. Bueno, volvamos acá. Entonces, continuando pues como con todos estos valores, de esa misma manera podemos ir, ¿sí? Ir calculando, ir probando. Por eso creé una cota como para ver los efectos de lo que hay. Luego dice Witness Line Length. Este es un valor, voy a ponerle un valor exagerado como 15 milímetros para ver cuál línea es. ¿Sí? En este caso, esos 15 milímetros se extienden desde aquí de que termina la cota hacia el exterior. Entonces, pues normalmente si ponemos una escala más pequeña, tal vez lo apreciamos mejor. Es esta longitud que le estoy dando desde la línea de dimensión hacia allá. Si es 15 milímetros, él me cumple hasta que se cree la menor distancia posible. Vuelvo ahí Type
y en vez de esos 15 milímetros voy a decirle que nos dé 3 milímetros y ya se retira, ya esta longitud de este punto a este es 3 milímetros. Entonces continuemos. Luego dice Witness Line Control, la línea fijada a la línea de dimensión. Si yo le digo Gap to Element, que así tenía también estaba Gap to Element, ahí está fijada el elemento, entonces ahí vuelve y se retorna lo que queremos. Si la dejamos fijada a la línea de dimensión, entonces vuelve y se pega. Luego este Witness Line Extension es lo que continúa después de la línea de dimensión. Vamos a darle un valor bastante grande para apreciarlo y miren lo que hace. Esto es lo que se extiende más allá de la línea de dimensión. Entonces, este truco, como pues yo no esperaría que ustedes se aprendan para qué sirve exactamente cada cosa, pueden ir probando e ir midiendo ustedes poco a poco las distintas variaciones. De hecho, hay algunas que sirven en este estilo de acotado y otras que no. Entonces, eso puede pasarles. Luego empezamos ya a meternos un poco acá, e incluso con el color del acotado, con las distancias ya me gusta más meterme como este Dimension Line Snap Distance, este es muy importante porque cuando yo estoy haciendo un acotado, colocando cotas, ¿sí? Voy a colocar otra cota acá, Annotate, Align, a cambiar a uno en 50 que es mucho más agradable. Entonces voy a colocar una nueva cota acá. Esto es lo que él trata como de, miren que él se detiene aquí en un valor. Si lo observan que aparece una pequeña línea a trazos azul, no sé si lo notan, quiere quedarse detenido, es esta distancia que yo se la estoy determinando aquí con este valor, con Dimension Line Snap Distance. Es la distancia, él me ayuda a ajustar a que todas mis cotas me queden equidistantes y se vea armonioso el acotado de mi proyecto. Pero acá ya pasamos como a la parte del texto en donde dice Text Size, ¿sí? Este factor es como la relación de aspecto del texto, pues, entre la altura. Yo prefiero dejarlo por lo que por defecto trae, porque nunca le he encontrado como un sentido ni quiere cambiarlo. Entonces, aquí sí tengo que, ya en esta parte tengo que darle, ser consecuente con lo que en el tipo. Yo dije que este era un texto de 2.5 milímetros y en realidad tiene 3. Entonces aquí tengo que darle 2.5 milímetros. Y esta es de las que más suelo cambiar, que es el text offset. Ese, o sea, como desplazamiento del texto con relación a la línea dimensionada. Dice que es 1.75. Para mí está bien 0.5 milímetros, medio milímetro. Miren, ahí bajó y se ve bien. Medio milímetro. Vamos a ver este es baseline y miren la importancia de duplicar los estilos de texto cuando yo ya sí he cambiado todos los parámetros, porque este es el de línea base y este es el de línea base, perdón, y este es el continuo. Yo cambié el anterior valor en la línea base, aquí lo tengo que cambiar es en este para poder que me quede bien. Ya 0.5 y el valor de texto 2.5 y ok, ahora sí. Bueno, colocarlo tan bajo tiene problemas como en estos lados, acá en estas acotas, pero a veces yo ya insisto que por la escala a mí me gusta más como liberar ahí el valor que tiene. Entonces de esta manera pues yo puedo ir como ajustando los distintos valores de mis cotas para lograr pues tener un acotado como agradable, que yo pueda tener como control sobre todos los valores. La cuestión es que todo esto tienen que colocarlo en cada uno, todos estos valores en cada uno de estos. Entonces, ahí la sugerencia, si tienen la posibilidad, hagan un pantallazo de los valores y lo ponen en una pantalla adicional o en un ladito de sus pantallas para que puedan, cuando ya hayan ajustado todo, para que el siguiente estilo se tarden menos en definirle esos parámetros, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto los estilos de texto, igual pues también tienen, mira, aquí está ya creado el 2.5 milímetros y los estilos anteriores que quieran sacar, pues nuevamente van a Manage o Gestionar, se buscan el icono en Ajustes que tiene la escobita, dice Purgarlo no usado y aquí si hay alguna cosa de estilo que no quieran sacar, la sacan. Es decir, en principio dicen chequear nada porque todo está seleccionado, ¿sí? Entonces aquí podemos buscar
A ver si está en los de Dimension Style. Angular Dimension Style. Entonces hay que buscar Lineal Dimension Style. Si está ese Angular, debe haber algo así. FG. Me salta. Other Styles. Están grupos. Linear Dimension Style. Entonces yo pudiera, aquí me aparecen todos los que no estoy usando y que puedo sacar. Miren todos los que él trae pues por defecto. Yo normalmente no me paso pues a tener que tener tantos estilos de acotado. Normalmente con uno o dos he tenido, pero de acá lo buscan y lo purgan. Recuerden que es importante que tengan su plantilla lo más aligerada posible, como para que comiencen los proyectos de la forma más suave posible. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta que pueda terminar por despejarle la duda. Si tienen, si quieren, también pueden escribirnos para que nos propongan nuevos temas para estas sesiones que son muy interesantes y puede apoyarles eh, en el desarrollo de sus proyectos. Espero que comenten y nos hagan sugerencias en las redes sociales. Estén muy pendientes de los nuevos likes que están por venir. Y pues nada, quiero agradecerles por haber estado acá con nosotros. Los espero hasta otra oportunidad con nuevas interesantes cosas para compartir con ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen día.